Hola, estás en Emilius BGS. Hoy te quiero explicar la novedad que trae la versión 101 de SparkR. Me refiero a la plantilla de Voice Changer. Pero no solo mostraré lo que contiene, sino que lo fusionaremos con otro tipo de efecto. Usaremos el Head Occlusion para hacer un filtro interesante. Y la voz que hace toda la magia y que suene totalmente distinto. Me gusta este estilo. Quédate hasta el final. ¡Comencemos! Cuando abrimos esta versión de SparkR, podemos encontrar el Voice Changer. Entramos. Veremos un blog nuevo llamado Voice. Al hacer clic, tendremos más información para hacer sus modificaciones. En Inputs, veremos todas las opciones. En el Patch, veremos todo el trabajo relacionado para hacer efectivo el filtro. Regresemos al lado derecho y te comentaré brevemente qué significa cada uno de estos puntos. Bit Crash, efecto que genera la ilusión de reducir la calidad de resolución del audio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a Emilius BGS. ¿Qué tal suena mi voz? ¿Se escucha bien? ¿Qué opinan? Ring Mode genera un efecto entre tenebroso y metálico, como si fuera un robot. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás en Emilius BGS? ¿Qué tal suena mi voz? ¿Les gusta? ¿Suena diferente? Delay. Como ya sabes, este genera que el audio se retrase como si tuviéramos un doble sonido. Hola, ¿estás en Emilius BGS? Suena raro, ¿no? Un poco diferente. No. Y bueno. Reverb genera un efecto de eco, como si estuviéramos en un cuarto amplio y vacío. Para este caso, vamos a aumentar el Bit Crash y también a utilizar el Reverb. Esta mezcla de sonidos vendría muy bien con un casco de astronauta donde podemos generar la ilusión de estar en el espacio. Por ello, vamos a nuestra librería y buscamos un Astronaut Helmet. Elegimos este. Para este tipo de filtro necesitamos agregar un Head Occlusion para que nuestro rostro esté dentro del casco espacial. Para ello, vamos a esta página web. La puedes encontrar en la URL que dejaré en el primer comentario. Aquí podrás descargar la carpeta zip de Face Reference Assets. Esta carpeta contiene archivo Mesh y texturas. En Mesh encontraremos unos archivos llamados Head Occluder de diferentes formatos. Usaremos el formato DAE. Lo importamos. Bueno, en SparkR ahora importaremos el Face Tracker. Luego incorporaremos el Head Occluder. También llamaremos al Astronaut Helmet. Es necesario que este archivo se ajuste a las dimensiones de nuestra cabeza. Las modificaciones tienen que ser tanto de escala como de posición y de rotación. Recuerda que este tipo de filtro tiene que combinar la precisión de los elementos integrados al rostro y el audio que permitirá agregar una proyección más realista. Ahora iremos al Head Occluder. Vamos a modificar su material. Cambiaremos su Shader Type a Flat. Y en Blend Mode utilizaremos el Alpha. Por último, bajaremos la opacidad. ¿Quieres ver mi prototipo? ¡Vamos a ello! Hola, estás en Emilius BGS. ¿Qué tal mi casco? Nada mal, ¿no?
algunos retoques, pero quedaría listo. Este es el Head Occlusion, el 3D Object y la voz que hace toda la magia y que suene totalmente distinto. Me gusta este estilo. Es simple y se puede crear la estructura y el prototipo. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué te parece? El casco de Sketchfab se ve muy realista y el audio aumenta la magia. Estos archivos y los de mis otros tutoriales los dejaré en mi Patreon. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye.